Buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos en las instalaciones del Consejo Racional 3 a nombre de la doctora Elizabeth Alvarado Chávez, nuestra queridísima decana. Les damos la bienvenida por haberse conectado el día de hoy. Mi nombre es Zaira Ramos, soy actualmente jefa del Departamento de Enfermería en el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado y de Yonoguchi. Voy a tener el gusto de compartir con ustedes una información muy importante para toda nuestra vida diaria y sobre todo si la aplicamos en el campo laboral. Vamos a conversar hoy acerca de lo que es el manejo de emociones. En este caso vamos a conversar sobre una emoción que nos genera muchísima dificultad, bien sea en nuestra vida familiar, bien sea en nuestro ámbito laboral, cuando no sabemos manejarla de manera adecuada. Esta emoción es la emoción de cólera. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Hemos dividido esta ponencia en 3 contenidos a fin de ir desarrollando uno a uno. En el primer módulo vamos a manejar un concepto homogéneo de lo que es la emoción. Existen muchas definiciones sobre emoción y necesitamos homogeneizar este concepto. Vamos a definir qué cosa es emoción, vamos a ver qué tipos de emoción existen y cuál es la utilidad de expresarlas. ¿Qué es lo que queremos lograr en este módulo 1? Que nosotras podamos manejar un concepto homogéneo de emoción, conocer los tipos de emoción que existe y cómo expresarlo y cuál es la utilidad de expresarlas. En el módulo 2 vamos a identificar nuestras propias emociones. ¿Qué esperamos lograr con este módulo 2? Esperamos que nosotros tomemos conciencia de qué emoción estamos sintiendo, que identifiquemos en nuestro caso la emoción de cólera en específico, porque existen muchas más emociones que la cólera. En este caso vamos a centrarnos en identificar y tomar conciencia en nosotros mismos de la emoción de cólera. En el tercer módulo vamos a aprender a manejar nuestra emoción de cólera. Y cuando decimos manejar, quiere decir que vamos a poder expresarla, pero de manera asertiva. Bien, entonces empecemos a desarrollar el módulo 1. Manejo de emociones negativas, específicamente emoción cólera. Módulo 1, emoción, definición, tipos y utilidad de expresarlas. Como les había mencionado, existen muchas definiciones sobre lo que es la emoción. En este caso, hemos querido compartir con ustedes una definición de emoción bastante sencilla. Y la más sencilla que hemos encontrado es justamente la definición de la palabra a partir del latín. La palabra emoción viene del latín emotio, que significa movimiento o impulso. En inglés también es emotion. Y nos lo definen como estados físicos que surgen de las respuestas del cuerpo ante estímulos externos. Aquí ya nos están diciendo que la emoción es una respuesta corporal, es una respuesta que no tiene una base principalmente mental, es algo más, para que podamos entenderlo todos, algo más visceral, más que cognitivo. He querido también colocar aquí algo de lo que son sentimientos. Los sentimientos aparecen después en forma de estados mentales. Los sentimientos son producto principalmente del conocimiento. Para que nosotros podamos sentir algo frente a algo, valga la redundancia, debemos tener como premisa el conocimiento. Por ejemplo, el sentimiento del amor. Es falso esto del amor a primera vista. Lo que sí existe, por ejemplo, es la atracción a primera vista. Y esa atracción es básicamente una emoción. El amor viene después. Cuando tú llegas a conocer a esa persona,
ya aparece el sentimiento. Por tanto, para que nosotros tengamos un poquito más claro esto de emoción y sentimiento, recalcaremos que la emoción es algo más visceral, es una respuesta de nuestro cuerpo frente a algún estímulo. Y el sentimiento tiene como base el conocimiento. Sin embargo, durante nuestra vida cotidiana existe la tendencia de utilizar ambas palabras como sinónimos. Para la presente exposición no vamos a hacernos problema. Podemos decir emoción o podemos decir sentimiento, como nos sentamos más cómodos, pero considero importante que como profesionales de salud conozcamos esta diferencia. Lógicamente, cuando estemos frente a una persona, un usuario o lo que se llama también un paciente, tomemos ambas palabras como sinónimos. Pero vuelvo a mencionar, como personal de salud es importante conocer esta diferencia. Entonces, aquí tenemos un cuadrito en el cual está bastante resumida la diferencia entre emoción y sentimiento. Como había mencionado, emoción es algo más físico, responde a un estímulo externo. Es como si la emoción fuese algo así como un resorte que se activa frente a alguna situación que sucede de manera externa, a diferencia del sentimiento. El sentimiento tiene como base, incluso vemos ahí mental, recuerdos, experiencias previas, cuestiones, situaciones que hemos ido incorporando en nosotros incluso sin darnos cuenta. Y el sentimiento también es algo más duradero, a diferencia de la emoción. La emoción, así como aparece, retiramos ese estímulo externo y en ese momento puede desaparecer esta emoción. Pasado el tiempo, si nosotros recordamos ese estímulo externo, podemos volver a sentir esa emoción, porque ya tenemos esa experiencia grabada en nuestro consciente y a veces también hay situaciones que sin pensar la grabamos en nuestro inconsciente. Espero haberme dejado entender, espero no haberlos mareado un poco más de lo que a veces estamos, pero bueno, en resumen, podemos tomar estas palabras más que todo a fines didácticos como algo similar, ¿ok? Bien, entonces continuemos. Las emociones, existen varios tipos de emociones. Les traigo a ustedes la más sencillita que nos propone Paul Ekman. Él nos habla de que existen 6 emociones. Las divide, las clasifica en 6 emociones. Si ustedes buscan un poco más en la literatura, van a encontrar también otras clasificaciones de emociones. Sin embargo, esta es la más sencilla, la que, bueno, con esta ponencia ustedes también podrían conversar a sus usuarios. Estamos hablando de aspectos de salud mental. Estos conocimientos también en algún momento ustedes podrían aplicarlos con su propia familia, ¿no? Con sus propios usuarios. Recordemos que como enfermeras es saludable que integremos todo lo que antes estaba separado. Antes se hablaba de salud mental y salud física. Y estamos viendo aquí que la emoción es algo físico que se tiene que manejar con salud mental, como ya lo veremos más adelante. Entonces les decía, existen 6 emociones que se les llama básicas, universales. Y son básicas y universales porque este autor pudo comprobar que independientemente de la cultura a la cual pertenezca la persona, esta persona tiene la capacidad de sentir, de expresar, y él pudo identificar estas 6 emociones. Y estas 6 emociones son muy importantes a lo largo de la evolución de la persona. Observemos cuáles son estas 6 emociones. Estas 6 emociones nos han servido a nosotros para
poder mantenernos a la fecha como especie. Por ejemplo, cuando una persona identificaba en otra la emoción del asco, esta otra persona ya no se aproximaba a ese estímulo, lo evitaba. La sensación de asco, por ejemplo, es generada cuando algo nos es desagradable. Y eso que es desagradable podría hasta cierto punto ser peligroso. Por ejemplo, ¿qué hacemos cuando queremos comprobar si la leche está en buen estado? ¿Qué hacemos cuando queremos comprobar que algún alimento está en buen estado? Exactamente. Usamos nuestro sentido del olfato. Y si eso huele mal, es algo aversivo. No lo consumimos. Entonces, observemos que estas emociones han servido al hombre para llegar a donde estamos nosotros al momento. La alegría. La alegría es una emoción que convoca, que reúne. Cuando vemos a una persona sonreír, nos aproximamos. Deseamos estar cerca a esa persona, congrega. La tristeza. La tristeza es una emoción que una vez que se expresa, genera tranquilidad en la otra persona. Bueno, estos sentimientos o emociones, según la reacción que generan en la persona, pueden ser positivos, negativos, y Paul Ekman también nos dice que pueden ser emociones o sentimientos neutros. Ojo, son positivos aquellos que generan bienestar en la persona. La persona se siente bien cuando se encuentra en este estado emocional. No porque esa emoción de por sí sea buena, porque si tomáramos eso como punto de referencia, estaríamos diciendo que las emociones negativas son malas. No es así. Las emociones se llaman negativas porque generan malestar en la persona. Cuando tenemos esta emoción, nos sentimos mal. Estamos observando en estas 6 emociones y podemos nosotros desde ya clasificar estas en positivas o negativas. La alegría, por ejemplo, ¿en qué categoría la pondrían ustedes? Así es un sentimiento positivo, es una emoción positiva. La persona que está alegre se siente bien, tiene ganas de hacer las cosas, hace las cosas cantando, hay energía constructiva. La tristeza, ¿dónde pondríamos la tristeza? Exactamente, en las emociones que nos generan malestar. Sin embargo, ojo, cuando una emoción nos genera malestar y nos quedamos con ella, es decir, no la expresamos, cuando negamos incluso la existencia de esa emoción negativa, esa emoción no va a poder cumplir su función. ¿Cómo así? Les pregunto, ¿qué hacen ustedes cuando observan que su compañera está triste? ¿Qué es lo que hacen ustedes si observan que su compañera está triste? La tristeza, justamente, expresar nuestra tristeza sirve para buscar apoyo. Más aún nosotras, enfermeras. Cuando alguien está triste estamos, ¿qué tendrá? ¿Por qué estará así? ¿Qué le habrá pasado? La que tiene más confianza se acerca y dice, amiga, colega, te veo mal, ¿qué cosa tienes? Cuéntame, ¿en qué te puedo ayudar? Y la tristeza cumplió su función, es buscar apoyo, buscar ayuda. El miedo. ¿Dónde clasificamos el miedo? Exactamente.
es una emoción que cuando la sentimos nos genera malestar. Sin embargo, cuando expresamos la emoción, ¿qué encontramos cuando expresamos nuestra emoción de miedo a otra persona? ¿Qué hace la otra persona si le decimos, ay, amiga, tengo miedo de pasar por ahí, está muy oscuro? O amigo, tengo miedo de pasar por ahí, está muy oscuro. ¿Qué es lo que hace la amiga? ¿Qué es lo que hace el amigo? Vamos, te acompaño. ¿Sí o no? Entonces el miedo, una vez expresado de manera asertiva, cumplió su función, que es buscar protección. ¿Cuándo sentimos miedo? Cuando pensamos que algo es peligroso. Y cuando pensamos que algo es peligroso, pues nos protegemos más, ¿cierto? Entonces el miedo, al ser expresado, cumple su función. Y les pregunto ahora, ¿cómo nos sentimos cuando ya expresamos nuestra tristeza? Cuando esa amiga se acercó, nos preguntó qué pasa, en qué te puedo ayudar, o vamos, te acompaño, te ayudo, te protejo. ¿Cómo nos sentimos después que hemos expresado estas emociones que nos generan malestar y estas emociones han cumplido su función? ¿Acaso no nos sentimos un poquito mejor? Sí, ¿cierto? Entonces, vuelvo a repetir, no hay emociones que sean malas, hay emociones que nos generan malestar, pero si las expresamos de manera asertiva, al final nosotros vamos a sentirnos mejor. A diferencia que si no expresamos estas emociones. Ustedes han escuchado hablar, por ejemplo, que dicen, ay, esta persona está mal del hígado, debe ser muy renegona. Es porque esta persona probablemente su cólera o no la está expresando o lo está expresando de manera no adecuada. ¿Qué pasa con las personas que guardan la tristeza, que enmascaran la tristeza, que niegan la tristeza? Empiezan a dormir mal, empiezan con dolores de cabeza, con dolores de cuerpo, con un ay no sé qué tengo, que no puedo trabajar hoy día. Es porque esa emoción es una energía que nos está generando malestar y no la estamos canalizando, sacándolas de nosotros. Energía negativa que se queda dentro de nosotros nos genera daño a nosotros mismos. Por eso es que estas emociones se llaman negativas, porque nos generan malestar. Aunque suene redundante, si las expresas, vas a poder canalizar esa energía negativa y vas a obtener beneficios que al final te van a generar bienestar. ¿Estamos claros? Bien. Entonces, al conversar un poco acerca de la función de cada emoción, nos estamos dando cuenta de qué importante es expresarlas de manera asertiva. Expresarlas de manera asertiva quiere decir que tú canalices la emoción que estás sintiendo, la saques, la muestres y que esto te genere bienestar a ti y no genere malestar en el otro. Eso es una expresión asertiva. La canalizas, la muestras, la expresas y evitas generar malestar en los que te rodean. ¿Estamos claros? Ese viene a ser un concepto de expresión asertiva de emociones. Bien, la expresión de emociones está muy ligada a la cultura a la que pertenece la persona y a cómo aprendió o cómo no aprendió a expresar sus emociones.
Felizmente que esto ya va cambiando un poco en nuestra cultura peruana, latina incluso, en la cual antes se decía, el hombre no llora, ¿cierto? Ese, por ejemplo, es un comando cultural que se enseña, y es más, la persona lo aprende sin darse cuenta, de pequeñito, de bebito, cuando tiene año y medio. Ya párate, los hombrecitos no lloran. ¿Recuerdan ustedes? De esta forma nosotros estamos enseñando, en este caso, con este ejemplo, a no expresar su emoción de tristeza en el niño. Entonces, la expresión de las emociones está muy ligada a la cultura a la cual perteneces y a cómo te enseñaron a expresar tus emociones. Ojo aquí, muchas de nosotras somos mamás, algunas de nosotras somos abuelitas. Pensemos cómo estamos enseñando a nuestras generaciones a expresar sus emociones, o quizá a no expresarlas. Si no eres mamá, si no eres abuelita, nosotras somos enfermeras. Trabajamos con personas, con usuarios. Por ejemplo, cuando se le dice a una persona, ya cálmate, tranquila, no llores, estamos justamente evitando que esta persona exprese su emoción de manera asertiva. Entonces, aquí existe una gran ventaja. Si estamos diciendo que expresar emociones se aprende, también podemos desaprender. Si, por ejemplo, hemos tenido una mamá, a ver, sigamos con los ejemplos de cómo aprendemos nosotros a expresar emociones. Por ejemplo, entra una niña a la cocina, ve a la mamá llorando y le dice, mamá, ¿estás llorando? ¿Y qué le dice la mamá? No, hijita, estuve picando cebolla, algo se me metió en el ojo. Y la niña se queda extrañada, porque los niños son muy perceptivos. Ella podrá no entender esto de cosas son emociones o qué tipo. No, ella no lo conoce, pero es perceptiva y siente que algo malo está pasándole a la mamá. ¿Y qué cosa está aprendiendo cuando la mamá le dice, no, hijita, estuve picando cebolla o se me metió algo en el ojo? Está grabando en su inconsciente. Cuando te sientas mal, niégalo. ¿Qué otro mensaje está grabando en su inconsciente? Cuando te sientas triste, escóndelo. ¿Qué otro mensaje está grabando en su inconsciente? Sentirse triste es malo. Miren 3 mensajes que de manera inconsciente, con esa sola conducta, esa niña o ese niño ya aprendió. ¿Recuerdan ustedes que habíamos mencionado que esto de las emociones es algo también inconsciente? Aquí está un ejemplo. Sin embargo, si esta niña o este niño crece, va conociendo otras cosas, va analizando las situaciones, este niño o esta niña puede llegar a desaprender que expresar la emoción de tristeza es malo y puede decidir aprender a expresar su tristeza. Puede decidir a cambiar ese chip y a decir, mi emoción de tristeza es auténtica, es saludable y me va a ayudar a encontrar apoyo. Me va a ayudar a sentirme mejor si la expreso. Eso porque es falso. Que árbol torcido jamás su tronco endereza. Es cierto, el árbol. Nosotros somos personas. Nuestras neuronas están a diario cambiando. Claro, para nuestro grupo etario quizá con un poquito más lentito, pero ahí estamos. Existe la neuroplasticidad. Es falso que la persona no pueda aprender
o no pueda desaprender. Entonces, con esta información que estamos hasta el momento recibiendo, compartiendo, evaluemos cómo estamos atendiendo a nuestros usuarios. Cuando una usuaria se ponga a llorar, si no sabes qué decir, no hay problema. Solo acércate, tómale la mano y punto. Con eso le estás ayudando. Evita decir, no, señora, tranquilícese, no se preocupe, cálmese, no llore, ya se va a arreglar. No, dejemos que exprese su emoción. Que si en un inicio es un poco, digamos así, exagerada, bueno, es su forma de expresarlo. ¿Cómo habrá aprendido esta señora a expresarlo? No lo sabemos. Estemos ahí. Si no sabemos qué decir, lo mejor es nuestra presencia, nuestro contacto físico, y con eso hacemos muchísimo. ¿Y para qué lo hacemos? Al hacer esto, al expresar nuestras emociones de manera asertiva, como ya habíamos mencionado, incrementamos nuestro propio bienestar físico y mental. Y nos relacionamos mejor con los demás. Y aquí quiero hacer un alto y ponerles un ejemplo. A ver, nuevamente, tomemos de ejemplo a las mamás, o las esposas también, por ejemplo. Llega la hija de casa, o llega el esposo a casa, cualquiera de los dos. Camina derechito al dormitorio y ¡pum!, cierra la puerta. Nosotros que hemos estado ahí sentaditas mirando televisión, le hemos dicho, hola hijita, o si no, hola amor, y caramba, no nos respondió. De frente al cuarto, ¡pum!, cerró la puerta. Y nosotras nos quedamos preguntándonos, ¡ay, qué pasó! Está molesta mi hija, a lo mejor se sacó una mala nota, mejor no la interrumpo hasta que no se le pase su enojo. O si es nuestro esposo, decimos, uy, caramba, a lo mejor el jefe le gritó, o los empleados llegaron tarde, está enojado. Mejor, leoncito enojado, me retiro. ¿Y qué pasa en el cuarto? A lo mejor nuestra hija está en un mar de llanto. ¿Y qué cosa pensaba? Mi mamá, porque es lo que puede decir, mi mamá vio que yo pasé, ni le hablé porque yo siempre le saludo. Me vio triste, me encerré en mi cuarto y no le interesó. No me dijo nada. Y yo estoy aquí hecha un mar de llanto. Igual dirá el esposo. Caramba, yo vengo todo triste, me he tenido un problema en el trabajo, yo siempre la saludo, esta vez paso sin saludar, me voy de frente al cuarto y ella ni siquiera viene a verme. ¿Qué pasó aquí? Aquí hubo una muy mala expresión de emociones. ¿Y qué generó? Un conflicto familiar. La mamá por afuera o la esposa afuera pensando, ay, está molesto, yo ni me acerco. Y la hija o el esposo en el cuarto diciendo, ni se interesan por mí. Estoy que me muero en llanto y no le interesa. ¿Se dan cuenta qué importante es que sepamos expresar nuestras emociones de manera asertiva? Bien. Ojo aquí que la responsabilidad es compartida. ¿Qué sería lo adecuado hacer si vemos así el paisaje que les había mencionado? Va derechito y pum, se encierra. ¿Qué sería lo asertivo hacer de parte de nosotros que hemos observado eso? ¿Qué dicen ustedes? Exactamente, voy, toco la puerta, hijita o amor, ¿estás triste o estás enojado? ¿Estás enojado? La persona que está enojada nos va a responder, ya mamá, no tengo ganas de hablar, después conversamos. El esposo dirá, bueno, ¿sabes qué? Estoy fastidiado, pero si está triste se va a quedar calladito, probablemente. Ahí preguntaremos entonces, ¿o estás triste, cariño? A ver, permíteme por favor, estoy preocupada por ti, ¿qué te pasa? Y dependiendo de la respuesta ya podemos nosotros dar el siguiente paso.
Si está enojado y nos dice efectivamente, sí, estoy fastidiado, ya, chao. Cuando estés mejor, más tranquilito, conversamos. Pero si nos dicen, no, ¿sabes qué? Me siento mal. Permiso para ingresar y brindamos el apoyo. ¿Se dan cuenta qué importante es expresar nuestras emociones de manera asertiva? O por otro lado, ¿en qué momento hemos sido nosotras las personas que hemos pasado derechito al cuarto sin decir nada? Bien, continuemos. En este caso vamos a desarrollar un poco más la cólera. ¿Y por qué la cólera? Porque es la emoción que compartirán quizá conmigo. Esta emoción nos ha generado mayores situaciones de problemas cuando o no la expresamos o la expresamos de manera no asertiva, ¿cierto? Bien, habíamos mencionado ya que esta emoción es una emoción de tipo negativo. ¿Recuerdan por qué era una emoción de tipo negativa? No porque la emoción sea mala en sí, la emoción es saludable, es natural. Es negativa porque nos genera malestar siempre y cuando no la expresemos o la expresemos de manera no asertiva. Esta emoción la sentimos, se dispara, ojo, miren el concepto. Cuando hay situaciones que nosotros consideramos van en contra de nuestros derechos, nuestros valores o nuestras creencias. No es universal que todos sientan cólera frente a determinada emoción o determinada situación. No esperemos que el otro sienta lo mismo que tú, lo mismo que yo frente a determinada situación. Puede ser algo similar, pero no esperemos que sea idéntico, porque esta emoción se dispara de acuerdo a lo que nosotros consideremos como nuestro derecho, nuestro valor, nuestra creencia. Por eso es que hay personas, por ejemplo, que se enojan más frente a una situación y otras que se enojan menos frente a una situación, ¿cierto? Es importante tener esto en cuenta. ¿Para qué? Para poder respetar y para no sentirnos mal si el otro no comparte de igual forma nuestra emoción. Y ojo, miren aquí, otro ejemplo. A mí me gusta trabajar mucho con ejemplos de relación de pareja porque esto se acomoda muy bien. Cuando la esposa le dice al esposo o a la pareja, le dice, ¿y cómo es que tú no estás enojado por esto que ha pasado? Si esto es inconcebible. Y el esposo está, bueno, sí, pues es algo, está mal, ¿no? Pero te pasas, ¿por qué tú no te enojas? ¿Se dan cuenta por qué no se enoja tanto como nosotros? Ojo, y esto es saludable, porque para que en el mundo exista equilibrio, necesitamos de personas que se enojen más y personas que se enojen menos, que mantengan la cabeza un poquito más fría, entre comillas. Imagínense si todos nos enojáramos de igual magnitud, o que todos nos enojáramos así de poquito o nada. No habrían las grandes revoluciones y los grandes movimientos, por ejemplo, por los derechos de la persona, ¿cierto? ¿Quiénes generan estos movimientos? Personas que se sienten directamente tocadas en sus derechos, sus valores o sus creencias. Es importante ser tolerantes, sobre todo en el ahora, que tantos cambios están habiendo en nuestro país. Está habiendo el cambio de la migración, los venezolanos, está habiendo el cambio de la igualdad de género, del respeto al otro, al diferente. Entonces, es importante tener en cuenta esto del manejo de la emoción de la cólera. Hay preguntas, por ejemplo, hablamos de cólera,
Pero también hay las palabras fastidio, enojo, molestia, incomodidad. Bueno, estos vienen a ser niveles de la emoción básica que se llama cólera. La emoción básica se llama cólera. Una persona puede ir sintiendo diferentes niveles de esa emoción cólera. Y es lo mismo, ojo, para las otras emociones. Las otras emociones también tienen niveles. A ver, para hacerlo más facilito. Por ejemplo, viene una persona y te dice, te voy a regalar tu postre favorito. ¿Qué emoción sientes? Alegría, ¿cierto? Y viene la misma persona y te dice, a ver amiga, te voy a regalar 500 soles. ¿Qué emoción sientes? También alegría, ¿cierto? La pregunta sería, ¿cuál de las dos situaciones te generó más alegría? Esos son los llamados niveles de emoción. La cólera puede ir desde una simple incomodidad. Ay, me siento incómodo, o esta persona me genera incomodidad, o esta persona, ay, no sé, tiene un algo que no sé qué, pero no me siento bien. O puede ir también al extremo de odio, que esa palabra es muy fea, ¿no? Pero bueno, existe lamentablemente. O ira. Son niveles de emoción. Lo importante es que conozcas que cuando te sientes incómoda, fastidiada, que algo no te cuadra, que algo te hace sentir, ay, no sé, estoy medio, no, algo tengo, esa emoción, ese algo tengo, podría ser la emoción de cólera. Y vamos a ver en el siguiente módulo cómo diferenciamos esto de si es cólera, porque ese algo tengo también podría ser miedo. ¿Quién te lo va a decir? Es tu cuerpo. Eso lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces, la expresión agresiva de esta emoción daña al otro. No expresarla nos daña a nosotros mismos. Hay personas, por ejemplo, he escuchado decir que le dicen así, ay, tuve que tragármela. ¿Qué se tragó? Su cólera. ¿Qué órgano de su cuerpo se dañó? Es justamente el órgano de nuestro cuerpo que nos habla a nosotros y nos dice, eso que estás sintiendo es cólera. Ese es el órgano de tu cuerpo que se daña cuando tú te guardas o te comes tu cólera. Expresarla de manera asertiva, como habíamos dicho, recordemos qué cosa es una expresión asertiva. Asertiva significa mostrar la emoción, sacar la energía de nosotros, canalizarla hacia afuera, sin generar daño en los demás. La intención no es generar daño en los demás, aun cuando lo que estés expresando sea la emoción de cólera. Tenemos permiso de mostrar nuestra cólera. Lo que no tenemos permiso es dañar al otro con la expresión de nuestra cólera. La expresión asertiva de la cólera lo que genera es defendernos y hacernos respetar. Defender nuestros derechos, nuestros valores, nuestras creencias, hacer respetar nuestros derechos, nuestros valores y nuestras creencias. Bien, y otra pregunta. ¿Cómo se siente una persona que no expresa su cólera? ¿Contra qué está yendo al no expresar su cólera? Otra pregunta.
La persona que no expresa su cólera, ojo, siempre de manera asertiva, ¿ah? La persona que no expresa su cólera, ¿estará defendiendo sus propios derechos? ¿Estará defendiendo sus valores, sus creencias? ¿Se sentirá bien consigo misma al no defender sus derechos, valores o creencias? Así es. Otra pregunta. La persona que expresa su cólera, la persona que defiende sus derechos, sus valores, sus creencias, dañando a los demás, al final, ¿se sentirá contento, feliz, orgulloso de sí mismo? Si la respuesta es sí, bueno, eso ya es patológico. Tiene su nombre, sociópata. Y sí, en nuestra sociedad hay sociópatas, pero no hablemos de ellos. Hablemos de nosotros. ¿Cómo nos sentimos cuando he expresado mi cólera, pero por ahí, se me escapó? Estaba tan enojada que ya la solté. ¿Cómo nos sentimos? Por eso es que es importante hablar de manejo de emoción, no represión, sino de manejo. Muy bien, continuemos.